El mundo está patas arriba y algunos nos esforzamos en darle la vuelta, en hacer un flippity flop, para demostrar que el cambio es posible y que siempre hay otra opción. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Flippity Flopcast. Bienvenido, Artur. Gracias, Lara. Sí. Bueno, aquí estamos entrevistando en el podcast de Flippity Flop, que es Flippity Flopcast, a personas que hacen las cosas de otra manera, que saben, que demuestran que siempre hay otra opción, ¿no? En distintas áreas, y tú eres una de ellas. Yo he hablado contigo, hemos hecho entrevistas sobre ciencia, sobre cómo estás haciendo una enciclopedia sobre la ciencia proscrita, que se llama Magna Ciencia, y hemos hablado más de la ciencia, pero no hemos hablado de ti. Ya me gustaría hoy hablar de ti, de tu trayectoria, ¿no? Para que te conozcamos mejor, una entrevista de otro tipo. Eso no sabías, ¿no? Sí, sí lo sabías. Lo que sea. Sí. Yo como contigo me siento muy bien y me siento en casa, pues lo que sea. Lo que haya que hablar, pues encantado. Pues muchas gracias. Bueno, te presento. Artur Sala es físico, eres físico y ahora mismo escritor y divulgador. Y a mí me gustaría que nos contaras si eso fue una vocación temprana, siempre has querido, te atrae la ciencia, o si fue una cosa así, yo qué sé, por descarte, como otras veces, porque también te veo muy metido en el tema de la espiritualidad, no descartas la astrología, de hecho la metes, y para ti la ciencia es algo muy diferente a cómo se considera la ciencia moderna, ¿no? Que es tu gran tema. Cuéntanos, ¿de dónde te viene la vocación? Bueno, desde pequeño tenía vocación por la ciencia, eso sin duda, ¿no? O sea, a ver, pero me gustaban todas las ciencias. Realmente, cuando era pequeño me daba igual estudiar física, química, biología. Y también tenía vocación por el periodismo y por la enseñanza. Sí, todo lo que era, bueno, escribir y divulgar y todo esto. Y de hecho, de pequeño estaba muy obsesionado con el conflicto de Israel y en esa época pues estaba todo el tema de los campos de Shabra y Shatila, que habían sido bombardeados por toda la guerra del Líbano. Entonces soñaba con ser periodista de investigación y estar en esos países, ¿no? O sea que siempre he tenido esa cosa del periodismo dentro y de pequeño, sobre todo, dos grandes personas me influenciaron mucho a nivel de periodismo, que fueron Andreas Faberkais en Barcelona, en Cataluña, porque hacía un programa ahí que fue muy importante, y también Fernando Jiménez del Oso, que seguía mucho todo este programa, los programas también relacionados con el misterio. Luego, de pequeño, mi hermano se compró una enciclopedia que se llamaba Lo Inexplicado, de Unexplained, que es una enciclopedia que explicaba pues ovnis, ufología, mensajes encriptados, estaba el tema de Belmez, el tema de todos estos misterios. También había comprado algún fascículo de Más Allá, algún fascículo de Mundo Desconocido. Y luego, por ejemplo, yo seducí a mi madre, que era una gran lectora, para que se leyera los libros de Juanjo Benítez, Los Caballos de Troya. Entonces, decía, bueno, le regalaban los Caballos de Troya, y yo decía, regálale los Caballos de Troya para que si después me los leyera yo, ¿no? Y La Rebelión de Lucifer, de Juanjo Benítez. Y luego, pues cuando ya había terminado todo el pack, o había robado las 300 pesetas para comprarme Un Mundo Desconocido de espaldas de mis padres, pues entonces pedí algún libro de ufología científica, como los libros de Ballester Olmos, que era un hombre que escribía sobre ciencia de los ovnis, y Miguel Wasp, que eran libros sobre ufología científica, sobre los modelos de propulsión de los ovnis. Todo esto cuando era adolescente, o sea que ya era muy raro, ya era el rarito. Y sobre todo Andreas, el programa de Andreas me gustaba mucho, siempre lo escuchaba, siempre que podía lo escuchaba, y ahí pues salían desde Sixto Paz, que me gustaba escucharlo, hasta André Malví, Luis Racionero, toda esta gente Ismael Medina, Ramón Hervás,
gente que ahora ya están muertos de hace unos años, la mayoría. Sí. Yo creo que solamente queda Eliseo Bayo de esa época, que ya tiene más de 80 y pico años, que hablaban de todo esto de, bueno, pues del Club Bilderberg, de la comisión trilateral, de, bueno, pues todo esto ya se hablaba, ¿no? En esa época muy de soslayo, pero los pocos programas que lo hacían eran esos. Así Sí. que esa fue mi influencia hasta la adolescencia. Entonces, claro, en la adolescencia si te interesaban estos temas, pues en el instituto eras un bicho raro. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no lo decían mis compañeros, que bueno, pues me seguía comprando revistas de estas Sí. y tal, que un buen día las tiré todas. Bueno, tenía Mundos Desconocidos de Andreas que me desaparecieron. Bueno, los tiré. Sobre la isla de Pascua, en fin, misterios que en esa época estaban saliendo, ¿no? Y bueno, y luego, claro, ya vas a la universidad y en la universidad pues ya no hablas de nada con esto porque ya estás viendo que tus compañeros pues no les interesan, no hay ningún tipo de interés. Y tengo que decir que el misterio y todo lo que los temas relacionados con el misterio fueron lo primero que me lanzó, ¿no? A todo este mundo, ¿no? Y creo que el misterio no está reñido con la ciencia, y no veía en ese momento por qué, bueno, pues Jiménez del Oso pues era tachado de todas las locuras, ¿no? Cuando era un hombre que hablaba muy en serio, era un hombre serio. No sé, fue una época que yo la recuerdo con mucho cariño, la época de mi adolescencia. Me acuerdo, por ejemplo, de, del libro de Urantia, no sé si te acordarás del libro de Urantia, que era un libro que supuestamente Juanjo Benítez había plagiado para hacer Los Caballos de Troya, ¿no? Una parte estaba plagiado de ese libro, ¿no? Entonces, ese libro era imposible de conseguir, y me acuerdo que un día me dijeron, ya se puede conseguir el libro de Urantia. Entonces me fui a una librería esotérica que había en la calle Paralelo de Barcelona, y entré, así todo llena de inciensos y tal, y libros raros y tal. Digo, buenas, digo, ¿no tendrían ustedes el libro de Urantia? Digo, sí, nos acaba de llegar desde la fundación que hay en Chicago, ¿no? Y entonces yo cuando llegué a casa y tenía el libro de Urantia, que era un libro que te explicaba que el universo estaba dividido en zonas y en cúmulos y de uno de ellos representa que venía Cristo. Bueno, en fin, que toda esa época yo Fascinante, ¿no? la viví, vamos, y de ahí fue mi influencia. Ahora estamos hablando de una época en que todavía no existía Internet y, Había que ir a librerías. y había que buscarse la vida y bueno, y gastarse el dinero. Pero bueno, esa fue mi influencia, ¿no? Pero has dicho que la ciencia y el misterio no están reñidas, pero mucha gente cree que sí. Esa es tu lucha, ¿no? Esa es tu misión, unirlo. Sí, Volver a unirlo, porque ha estado unido, ¿no? sí, porque a ver, en los años 80, 90, ya te digo que los programas que hacía Fines del Oso, pero también estaba La Tabla Redonda, que era un programa que hacía Francisco Leza de Senne, que era estilo La Clave, el Sí, programa me acuerdo. de tal, Balvin. pero hablando de temas esotéricos. Entonces cada semana se hablaba de gnosticismo, de budismo, de ufología, de todo esto. Ahí salían pues Enrique de Vicente, que era muy joven. Y tú veías un tipo de programa, antes de que rompiera internet, pues serio, tal, que sí, que vale, y de tanto en tanto habían algunos físicos y científicos que iban ahí y se debatía. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un programa que se hizo sobre Rupert Sheldrake, y eso se hizo en el año 91, se llamaba Sheldrake, una nueva hipótesis de la ciencia o algo así. Guau. Y ahí había un catedrático de física, un catedrático de biología, y luego Sheldrake grabó la entrevista desde Inglaterra. Entonces, bueno, ellos discutían sobre esta idea de los campos mórficos. Eso hace 30, 35, 40 años en la televisión pública española, a la que pagamos todos, se hablaba de estos temas y bueno, y eso era otra época, ¿no? Ahora eso es completamente impensable porque con el paso de los años pues cada uno se ha ido separando
Y ahora, pues bueno, pues ha quedado como los youtubers que se dedican a hablar de estos temas, pero no hay esa cosa que había hace 30, 40 años, ¿no? Entonces, bueno, pues el misterio necesita la ciencia y la vida es un gran misterio, y si la ciencia se dedica a investigar lo que es la vida, y pues debería de entender que no sabemos nada. Es que la idea que tú decías en el documental es que es la gran verdad. Es que en realidad todo lo que nosotros vemos o sea, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como una proyección, porque todo el mundo ve el mundo diferente, ¿no? Entonces, ese gran misterio de por qué todos vemos el mundo de manera diferente, ¿no? De por qué hay tantas formas de pensar diferentes, es porque estamos en un holograma y estamos en un lugar donde el misterio es el 99,9% de todo, y la certidumbre de algo es el 0,0001, ¿no? Entonces es una lástima que la gente no tome conciencia de que realmente nada de lo que sale de nuestra boca es verdad, porque todo es tan misterioso y todo es la vida es tan sumamente compleja, ¿no? Que esto hace que sea una lástima que la ciencia no observe la vida desde este lugar curioso y de este lugar de absoluto misterio, porque todo es un absoluto misterio, porque estamos aquí. La historia, a ver, nos dicen, la historia que nos han contado es mentira, sí, pero es que realmente la verdad de la historia, si algún día la llegamos a saber, ¿me explico? O sea, Sí, sí. sí, sí, es que sabemos que todo es mentira y que la historia es mentira, que la ciencia nos ha contado muchas mentiras, sí, todo eso es verdad que es mentira, pero ¿qué hay de verdad? Eso tampoco lo sabremos nunca, ¿no? Ya. Tampoco sabemos nunca cuál fue nuestra verdadera historia, tampoco sabemos nunca realmente qué es un átomo, tampoco nunca realmente sabremos dónde vivimos Claro. y qué civilizaciones hubieron antes y por qué hemos llegado a esta situación y por qué ese objeto que hay ahí arriba como la luna es tan diferente, Ya. tan misterioso, de dónde viene, quién lo puso ahí. O sea, Sorprende, ¿no? Escuchar a un científico decir que no hay certezas cuando la ciencia trata de demostrar todo. es que no pueden haberlas. ¿Ves? Es que yo al final es una de las cosas que más me doy cuenta en estos últimos años, de que no hay certezas. Que todo el mundo ve la vida según su punto de vista, y que es que la vida es un grandiosísimo misterio y que no sabemos absolutamente nada. Y que no tenemos por qué saber, porque esta realidad, esta esfera sublunar en la que vivimos los humanos, no es un espacio para saber la verdad, es un espacio para experimentar otras cosas. La verdad la sabremos en otros planos, ahí en esos otros planos sí. Cuando ya no tengamos la necesidad de saber la verdad, entonces nos lo van a contar todo. Nos van a contar quiénes somos, de dónde venimos, qué civilizaciones han habido antes, pero cuando no tengamos esa necesidad de querer imponer o saber nuestros puntos de vista, porque realmente aquí lo que venimos es a vivir una experiencia vital. Y está muy bien buscar la verdad, y está muy bien leer e investigar y esto, pero no es el objetivo del humano. El objetivo del humano es vivir esta realidad tridimensional en esta matrix holográfica, vivirla. Esa es simplemente vivir la vida. Claro. Quizás nos empeñamos en racionalizarlo todo y en explicarlo todo y en entenderlo, ¿no? Igual no hay que entenderlo. No, hay que vivirlo. Porque no puedes entenderlo. Es que hay que entender una cosa. Mira, por ejemplo, una célula, ¿vale? Si yo quisiera saber todas las señales biofotónicas, es decir, todas las señales, toda la información, los biofotones son las ondas electromagnéticas que controlan las reacciones químicas que hay en una célula, ¿no? Si yo quisiera saber todas las reacciones químicas, computar todas las reacciones químicas que hay en una sola célula durante un segundo, se dice que necesitaría de 300 años de todos los ordenadores del mundo computando a la vez. Wow. Claro, la vida es inmensamente compleja, ¿no? Porque un solo biofotón regula, se ha comprobado que regula millones de reacciones en una micronésima de segundo, ¿no? Entonces, toda la realidad de cualquier cosa es tan sumamente compleja que aquí hemos venido a experimentar esa creación, ese holograma,
y a cultivar la virtud de la bondad y el amor y la empatía. Y una vez esto se consigue, entonces se activan dentro del ser humano unas capacidades que le acercan a la verdad. Pero en este plano de aquí no estamos estamos inmensamente lejos de la verdad, porque entre otras cosas estamos inmensamente lejos del amor incondicional y estamos inmensamente lejos de crear una sociedad fraternal. O sea, estamos todavía muy lejos. Entonces, estamos aquí para experimentar esto y poco a poco la verdad va llegando. Dicho esto, creo que lo que ha pasado en estos últimos años es excepcional y por tanto sí creo que estamos ya avanzando hacia un periodo brillante de la humanidad, ¿no? O sea, sí que creo que lo que vamos a vivir en los próximos años va a ser muy, muy importante. ¿Tú alguna vez has tenido la sensación de estar acercándote a la verdad, de por aquí es? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que después vienen preguntas más grandes. Ya. O sea, por ejemplo, mira, yo he investigado en mi primer libro hablo de las reacciones nucleares a baja temperatura en los seres vivos, ¿no? Se dan lugar a reacciones nucleares a baja temperatura. Por ejemplo, se ha descubierto que los cangrejos, algún tipo de cangrejos, cuando mudan su coraza, Sí. que está hecha de carbonato cálcico, ¿vale? Se esconden y en ese momento en el cual se esconden sacan esa coraza y crean una más grande y nueva. Entonces, cuando se han cogido esos cangrejos, estos alacranes, y se ha observado dentro, se ha visto que no tienen el calcio para crear esa nueva coraza, y sin embargo lo crean a partir de reacciones nucleares del magnesio, del silicio, del hierro que cogen del agua. De todo eso fabrican calcio nuclearmente y lo tienen, ¿no? Entonces, cuando yo investigué este tema, llegué a un concepto que se llama resonancia fonónica, que es un concepto por el cual a una determinada temperatura se dan una serie de reacciones químicas, ¿no? Y estuve muchos años investigando esto, es una fórmula que descubrió un hombre que se llamaba Joe Champion y tal, sí, lo explico en el libro, todo está muy bien, todo tal, y cuando ya has terminado de hacer un paso, sí, que es entender cómo se producen, cómo se producen esas reacciones químicas, esas reacciones nucleares que permiten la síntesis del calcio en un alacrán cuando no tiene calcio y fabricar una nueva coraza, te vienen nuevas preguntas. Ya. Más complejas bueno, sí, pero entonces esto no significará que en un momento dado ese calcio está en un espacio interdimensional, está en otra dimensión. O sea, ese calcio que proviene de un magnesio, qué pasa en el interín, con qué energía está interactuando, esa energía es lo mismo que el chi o el prana vital. Claro, te empiezan a venir estas preguntas, ¿me entiendes, Lara? Ya. Entonces, y yo no tengo respuesta para esas preguntas. Claro. Tengo una respuesta concreta para decir cómo se produce el proceso, de qué elementos se obtienen los otros elementos para nuclearmente transmutarlo a calcio, pero no tengo la respuesta a las preguntas que te vienen después. Y eso ya me ha pasado varias veces, que cuando tú trabajas algo para llegar a una conclusión y a un resultado, ¿qué ocurre después? Que las preguntas que te haces son todavía mayores, más grandes, más de esto. Entonces, llega un momento en el cual dices, bueno, pues ya está. ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando yo investigo? Que me lo paso bien, que disfruto, que creo que es algo bueno para el mundo. Sí, pues no le doy más importancia. Ahí es donde termina todo. Y nunca va a terminar de saber cómo está hecho todo. Nunca vamos a terminar, ¿no? Siempre van a venir esas nuevas preguntas, esas nuevas cosas. Entonces, es disfrutar del proceso y es saber que no estás llegando a la verdad, que estás teniendo una experiencia vital que a través del conocimiento, que es lo que a ti te gusta, pues llegas a unas verdades que la ciencia no acepta, pero que tú dices que sí que son verdad, que tú crees que son verdad y luchas por eso y investigas eso y profundizas en eso, pero ya está, no hay más. No hay, hostias, que esto tiene una importancia súper grande para cambiar la biología, que, bueno, sí, podría cambiar lo que sabemos sobre la biología, ¿no? Pero no hay más. O sea, hay que disfrutar del proceso y hay que disfrutar de la experiencia vital, porque las preguntas que te van a venir después de llegar a una conclusión van a ser muy superiores a las preguntas de las cuales has partido para llegar a esa conclusión. Bueno, pasas de pantalla, subes de nivel, ¿no? Por eso esa frase de cuanto más sé, más me doy cuenta de que no sé nada, ¿no? Claro, porque en realidad no es que seas estúpido, porque hay gente que luego tiene esa sensación de decir, coño, ¿para
¿para qué me complico tanto la vida? ¿No? Sí. Me busco un trabajo rutinario, no Y ya pienso, está. no es que te vuelvas estúpido, simplemente te ocurre esto, que pasas de pantalla y entonces ya no te caen los cocos Claro. por la derecha tirados por un mono, Sí, sino sí. que ahora viene un tío con una metralleta y te dispara y ya no tienes que esquivar cocos, tienes que esquivar balas, ¿no? Así Y eso es lo es. que te pasa, que la vida te pone en un nuevo estadio, ¿no? Sí, totalmente. ¿A ti qué es lo que te movió a hacer Magna Ciencia? Porque es que ya el nombre de Magna Ciencia, enciclopedia, dices, ¿qué proyecto, qué de energía hay que poner ahí, qué de tiempo? ¿Qué te mueve a hacerlo? A ver, dos cosas. La primera es que primero empiezas por un blog. Sí, Entonces el blog llega un momento en el cual un blog, por más bien que esté, tiene su lenguaje, tiene su forma de ser, tiene el claro. hipertexto que te permite linkar. Sí, Eso, claro, pues tiene unas ventajas, ¿no? Pero llega un momento en el cual dices, no, quiero llegar a algo más, ¿no? A ponerlo esto en papel. Pues esto por un lado. Por un lado es pasar del blog al papel, que se da de una manera orgánica. Pero por otra parte, tenía la voluntad de hacerlo porque en español no hay, o sea, yo me di cuenta de que el 99% de los autores que yo he investigado son alemanes, franceses, ingleses, rusos, americanos y algún italiano, algún checo, algún de esto, pero no hay españoles. Entonces quería hacer primero una biblioteca o una colección de libros que hablaran de la ciencia proscrita en español para que la gente no tuviera la excusa. sí. Y al mismo tiempo me inspiré, y yo siempre lo digo, me inspiré mucho en dos autores. El primero es Peter Tompkins y Christopher Beard, que publicaron varios libros. Uno, el más famoso, es La vida secreta de las plantas, que es ese libro que te he hablado alguna vez, que Sí. yo recomiendo mucho leérselo, porque ahí está Luis Kerbrand, ahí está Clever Baxter, el del efecto Baxter, el que Sí. demostró que las plantas tienen sentimientos. Era un hombre que trabajaba para la policía de San Diego desarrollando una máquina de un detector de mentiras, y se le ocurrió conectar el detector de mentiras a una planta, y en un momento dado tuvo el pensamiento de quemar esa planta y el detector de mentiras se disparó, ¿no? Eso es el famoso efecto Baxter, ¿no? Que a mí ese libro me fascina, ¿no? Entonces, bueno, y ese libro también sale Marcel Vogel y otros autores que investigaron los cuarzos, las propiedades piezoeléctricas de los cuarzos, un hombre que trabajó toda su vida para IBM y desarrolló máquinas para entender la telepatía y el contacto con las plantas a través de circuitos electrónicos. Bueno, es un libro fascinante, ¿no? Entonces, esa trilogía de Peter Tompkins, de La vida secreta de las plantas, La vida secreta de la naturaleza, La vida secreta del suelo. Luego Christopher Beer escribió un libro sobre zaurismo impresionante, sobre la historia del zaurismo en Estados Unidos, sobre radioestesia, sobre ondas de forma. Bueno, un homenaje a Peter Tompkins, Christopher Beer y también a otro autor francés que escribió una serie de libros que se llamaban Los sabios malditos, Les Savants Maudits. El primero lo publicó en el año 2002, el último lo publicó en el año 2010. Y eran Lakhovsky, D'Arsonval, Béchamp, la controversia entre Béchamp y Pasteur, que es para mí la controversia más importante en la historia de la ciencia. Bueno, explicaba los diferentes episodios, Lakhovsky, Prioret, que fue un hombre que también desarrolló sistemas de alto voltaje, alta frecuencia años después de Lakhovsky, también un hombre que se perdió toda su información. Entonces, bueno, estos libros, tanto Los sabios malditos en francés como la colección de libros de Peter Tompkins y Christopher Beard, me permitieron decir sí, se puede hacer algo enciclopédico sobre el conocimiento alternativo, ¿no? Ya. Y como ellos lo hicieron, yo dije, vale, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer a mi estilo. Porque, por ejemplo, en el caso de Les Savants Maudits hay un problema, y es que te habla de la obra de Lakhovsky, la obra de D'Arsonval, la obra de diferentes autores, pero realmente lo importante no es la obra de un autor, sino las temáticas y cómo muchos autores llegaron a lo mismo, exactamente lo mismo, desde lugares diferentes. Por ejemplo, el agua. Hay muchos misterios detrás del agua, el agua estructurada, el agua pi, se ha llamado de muchas maneras. Pues el hecho de tocar el tema del agua y decir, mira, Victor Schauberger, que era un ingeniero forestal que vivía en Austria Sí. a finales del siglo XIX, llegó a estas conclusiones que son muy parecidas a las que llegó Benveniste, a las que llegó Montagnier, a las que llegó otros autores como Gerald Pollack. Entonces, no es
pensé, es mucho mejor escribir sobre la ciencia oculta del agua y hablarte de Lakovsky, hablarte de Schauberger, Sí. de Pollack y de otros autores, que no hablar de Pollack. ¿Por qué? Porque en ese libro, cuando yo me lo leía, tenía la sensación de decir, ostras, pero si todos llegan a la misma conclusión sobre lo que es un átomo, sobre lo que es una célula, sobre lo que es el agua, sobre lo que es la vida, sobre la energía vital. Entonces es mucho mejor hablar de la energía vital, mejor hablar del agua, y luego hablar de todos estos autores, ¿no? Es Entonces, más difícil hacerlo así. Has cogido el camino difícil, el de no, el análisis, la síntesis, no el de un catálogo, ¿no? mm, Es no más sé, interesante, pero es más complicado de sí, elaborar, ¿no? quizás un poco más complicado, pero Claro. era una fórmula mejor. Era Sí, una es mejor, claro. Era una fórmula mejor. Sí, sí. Y creo, o sea, a ver, los libros de Lange están muy bien, pero yo creo que en Magna Ciencia, conforme lo vaya poder escribiendo, el cuarto y el quinto, creo que se va a entender mejor, porque cuando te hablo de transmutaciones nucleares o te hablo de, por ejemplo, el tercer libro está dedicado a Reich, a la ergonomía. Sí. Pero también hay muchos momentos que digo, bueno, Reich no descubre la energía vital, la redescubre y le llama Le orgón. pone otro nombre. Le pone otro nombre, claro, claro. Entonces también esto de ver que Reich pues fue alguien que científicamente descubrió unas propiedades de la energía vital y de que llamó orgón, le humaniza, le convierte en un ser normal con una capacidad extraordinaria, con un legado extraordinario, pero también humanizas el personaje, ¿no? Claro. No lo pones por las nubes, ¿no? Sí, te iba a preguntar precisamente sobre Reich porque le has dedicado claramente mucho más espacio, no solo en un libro, en dos. Sí. Es el científico que más te ha inspirado, que más... Sí, reconozco que tengo una devoción por él. Sí. También es verdad que cuando terminé de escribir el libro dedicado a Reich, ya me desreichicé, porque dije, bueno, Ya. yo creo que ya todo lo que había que hacer de este hombre ya lo he hecho. Pero es que la vida de Reich es verdaderamente fascinante. Es fascinante porque estamos hablando de alguien que primero le quemaron los libros los nazis, después le quemaron los libros los comunistas y finalmente el gobierno de Estados Unidos le quemó toda su obra. Entonces, ya por esto, cuando yo me enteré de esto, dije, ¿cómo? Porque había oído hablar de Reich, sí, el discípulo de Freud, pero no conocía su obra científica. Entonces hay otra cosa que también me fascinó de Reich, es que bueno, hasta la función del orgasmo y el análisis del carácter, más o menos, todo eso lo puedes encontrar en cualquier Es librería. lo que se conoce eso. Sí, exacto. Lo famoso. Pero los experimentos con biones ya cuestan de encontrar. La biopatía del cáncer, más todavía. Superimposición cósmica, ya lo han estudiado 2-3 reichianos. Y ya los últimos libros que el hombre dijo que estuvo en contacto con ovnis, que veía ovnis, y que estaba Ya. abriendo portales dimensionales, Ahí ya... ese ya... Ahí ya nada. Ahí... Entonces, claro, es como un hombre que conforme vas abriendo las muñecas rusas y te vas metiendo dentro de su vida, te das cuenta de que lo que va diciendo cada vez es más y más y más bizarro. Pero hasta un extremo que me sorprendió muchísimo, ¿no? Dije, madre mía, esto tiene que ser la hostia. Aquí tiene que haber una mina de oro, ¿no? Y sí, reconozco que es una fascinación personal, ¿no? Pero cuando terminé de escribir el libro ya dije, bueno, yo con este hombre ya he hecho lo que tenía que hacer. Hay muchos temas que investigar, hay mucho por saberse de otras temáticas. Y bueno, pues ya hemos escrito el libro, ahora Ahí está. a otra cosa. ¿Y con qué estás? ¿Cuál es el siguiente? Porque creo que estabas haciendo dos a la vez. Sí, Sí. sí. Uno sobre Tesla, Sí. el verdadero Tesla, el Ajá. análisis de las patentes de Tesla. Yo voy a explicar lo que hay en sus patentes sin sacar. Ese es un libro que quiero sacar. Y otro libro que quiero sacar es sobre el agua. Porque sobre el agua, o sea, me doy cuenta después de muchos años de leer que el principal misterio que la ciencia debería de investigar es el agua. ¿Por qué? Porque tiene más misterios de los que pensamos. Muchísimos más. Muchísimos más. El agua se ha tratado de explicar sus propiedades anómalas, que tiene más de 200, con fuerzas moleculares.
O sea, hay diferentes tipos de fuerzas moleculares entre moléculas, ¿no? Se llaman las fuerzas de London, las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, en fin, todo esto, todo ha fracasado. Todo ha fracasado. O sea, hay algo en el agua que parece que en los últimos años estamos empezando a descubrir, ¿no? Y una de las cosas que se ha descubierto recientemente es que el agua ya no es que esté estructurada, que sabemos que el agua cuando entra en contacto con una superficie hidrófila forma una zona que se llama zona de exclusión, donde es H3O en un lado y H3O2 en otro lado, creando una pila y una diferencia de potencial que coincide con el potencial transmembrana. El potencial de una célula entre el exterior y el interior hay un pequeño potencial eléctrico que se llama potencial transmembrana. Sí. Ese coincide con el potencial que crea el agua cuando toca una superficie hidrófila y crea lo que se llama una zona de exclusión. Eso es lo que dice Gerald Pollack, pero es que hay más. Hay más. Por ejemplo, esa agua forma unos dominios que se llaman dominios coherentes que tienen 100 nanómetros, cuya energía es 12,06 electronvoltios. Y para arrancar un electrón, para separar el hidrógeno del oxígeno, necesitas 12,6. Por lo tanto, el agua está en un estado altamente excitado y eso significa que el agua está en contacto con un medio energético que tiene que estar debajo, que es el éter, del que hemos hablado tantas veces. Entonces, si tú quieres saber o estudiar lo intangible, es decir, cómo la materia aparece de ese mar de energía intangible, no material, que llamamos éter, no hay nada que interaccione materialmente con ese mundo inmaterial como el agua y los misterios que ella tiene. Entonces, ¿qué te puede permitir esta nueva ciencia del agua que ahora estoy estudiando, ¿no? Los últimos descubrimientos, la fusión fría, las reacciones nucleares a baja temperatura, una nueva teoría celular, ¿vale? Entender por qué las proteínas se activan, entender la conciencia, entender que las señales de información vital que se intercambian las células siguen una música cósmica que puede estar basada en Pitágoras. Uf. Todo eso puede estar, no digo que esté, digo que estoy trabajando y leyendo mucha información y lo más sorprendente, Lara, es que esto es de hace unos 10, 15 años para aquí. O sea que hubo un trabajo pionero de una serie de científicos que han muerto recientemente, como Montagnier, como Mai Wan-ho, que han hecho un gran trabajo, Emilio de Eugídice, Giuliano Preparata, han hecho un gran trabajo para ir descubriendo esas propiedades del agua que hacen que la vida pueda funcionar, pero parece que en estos últimos años estamos descubriendo cosas que nos pueden explicar. Por ejemplo, me he olvidado la homeopatía, ¿vale? O sea, la memoria del agua que descubre Benveniste y después Montagnier, que es premio Nobel, llega a desarrollar, nos dice que a altas diluciones, aún en ausencia de un ADN, que es una información, se produce la emisión de ondas electromagnéticas como si ese ADN estuviera ahí. ¿Vale? Esto es porque la estructura del ADN es una estructura que coincide también con la estructura de estos dominios coherentes del agua. Entonces, eso lo que nos demuestra es que el agua responde a ese campo de información. O sea, está energéticamente a un nivel energético muy excitado. Prácticamente es muy sencillo poder dividir la molécula de hidrógeno y de oxígeno, que es lo que hizo Stanley Meyer con los motores de agua. Él echaba agua y conseguía, con una frecuencia y con unos tubos hechos con un tipo de acero muy especial, separar el hidrógeno del oxígeno y funcionar un motor con agua, ¿no? Bueno, pues eso se puede explicar por la energía que tiene la molécula del agua excitada, pero al mismo tiempo se puede explicar la transmisión de información a través del agua, ¿no? No digo que aún se pueda, es que es lo que más me fascina. De todos los temas que he tocado a lo largo de mi vida, el que más me fascina es este. Y el universo es materia, energía e información. Esa es la tríada. Esa es la tríada. La materia necesita de energía y necesita de información para poder manifestar ¿qué? La conciencia. Y eso, el vector de transmisión de todo eso es el agua. Y los recientes descubrimientos del agua me han dejado muy
muy parado porque, entre otras cosas, lo están investigando en secreto. O sea, no Ya. sé. O sea, hay lugares donde hay científicos que tienen un trabajo de cara al mundo y luego tienen otro trabajo, que es investigar científicamente la homeopatía, investigar científicamente cómo separar el hidrógeno del oxígeno. eh, bueno, todo esto se está investigando en secreto. ¿Y crees que hay ahora alguna oportunidad de que todo esto alternativo empiece a salir un poquito a la luz y haya una masa crítica? ¿O crees que esto ha sucedido siempre y que siempre se investiga en la sombra y estamos en el mismo momento? Porque algunos vemos como que hay una tendencia con optimismo, pero quizás haya sido siempre así y vayamos a seguir con una información oficial y lo otro en secreto, oculto, ¿no? Yo estoy firmemente convencido de que hasta que no haya un cambio de conciencia, esta ciencia no va a aparecer porque hay conocimiento para el que el mundo no está preparado. Ya. ¿Vale? Eso lo tengo claro. Pero al mismo tiempo también veo que a nivel de goteo, por goteo, van saliendo cosas y van saliendo temas cada vez más interesantes, ¿no? Pero para eso es muy importante que haya una base cultural de todo este conocimiento y que la gente entienda que hay aspectos fundamentales que cambian muchas cosas. Mira, yo he llegado a una conclusión últimamente cuando me preguntan, bueno, ¿por qué es importante lo que tú investigas, ¿no? Sí. ¿Por qué es importante que esto salga? ¿Vale? Y eso creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta que yo me estoy haciendo, y de un tiempo para aquí, es de que nuestra sociedad, la forma de pensar de este mundo, que no va bien, Ya. se basa en el pensamiento de máximo 150 personas. Es decir, nuestra forma de pensar está profundamente influenciada por Aristóteles, Platón, Sí. Newton, el newtonianismo, Descartes. lamentablemente, Copérnico, la doctrina copernicana. Sí. Todo esto es tremendo. O sea, todo eso hace que la gente, cuando va por la calle y habla, está tremenda influenciadamente por una lista de personas que no es que se podía poner en un folio por una cara, máximo dos. Y esos han creado una profundísima influencia. Evidentemente Freud, Bergson, Einstein, toda esta gente han creado una influencia tremenda para que nuestra sociedad siga como es y esté aferrada al materialismo dialéctico. Creo que este conocimiento, todo lo que es la ciencia que yo he tratado de investigar y todo el conocimiento que he tratado de investigar es la lista contraria. Ajá. Porque toda esta lista es la lista de todas aquellas personalidades, sobre todo Descartes y la filosofía positivista, que han hecho que el mundo esté a peor. Ya. Y estos científicos son los que hubieran hecho que la lista hubiera sido a mejor. Y por ejemplo, el caso de Newton Sí. fue un iniciado. Básicamente todo lo que escribió fue teología, Sí. tratados de alquimia y en un momento dado escribió un libro llamado Los Principia Mathematica, los principios matemáticos de la filosofía natural, por lo tanto era un iniciado porque investigaba la filosofía natural, de la cual salió el newtonianismo, que es una explicación muy particular de las leyes de Newton para dar lugar a algo que es lo que te explican en la universidad, que no te explican a Newton, te explican al newtonianismo, porque el otro 98% lo excluyen. Es lo mismo que ocurre con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino está vendido como un místico cuando en realidad fue un alquimista. Arnau de Vilanova está vendido como un médico cuando en realidad era un alquimista. Ramon Llull está vendido como un escritor cuando en realidad también era un alquimista y por lo tanto un iniciado. Es decir, lo que yo he visto es que nuestra forma de pensar está influenciada por la forma de pensar de muy poca gente. Y la utilización y la construcción deliberada de un discurso materialista, de la revolución copernicana, de la cual habla Hiru y tal, todo esto ha formado la forma de pensar de la sociedad moderna. Pero es importante este conocimiento porque de la misma lista de 150 a 200 personas en las cuales estaría Schauberger, estaría Béchamp, estaría Priore, estaría Lakoski, estaría D'Arsonval, estarían todos estos que hubieran hecho del mundo un lugar totalmente diferente. O sea, una ciencia
que es en lo que yo voy y en lo que explicaba en el documental, Sí. el horizonte postmaterialista al cual voy. Es la ciencia postmaterialista, para una sociedad postmaterialista, donde haya una política postmaterialista, una economía postmaterialista, una educación postmaterialista, donde se despierten las verdaderas capacidades del ser humano, Ya. que ya hemos hablado en algunos programas. Es decir, ese horizonte postmaterialista, por ejemplo, dentro de esta lista estaría Jacobo Grinberg, Claro. claramente, Claro. claramente, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante, porque sobre estas bases de esta lista de 150 personalidades que la gente debe de conocer, la gente debe de conocer Becham. La gente que se cree despierta debe de conocer la controversia entre Becham y Pasteur, porque Pasteur es uno de los grandes destructores del conocimiento y Becham hubiera cambiado completamente el ciclo de la historia en esa controversia, porque Becham tenía razón y Pasteur no. Entonces hubiera cambiado completamente la biología que estamos estudiando hoy en día. Y por eso yo considero que este trabajo que estoy haciendo tiene su importancia. Claro. Tiene su importancia en ese sentido, porque realmente nosotros vamos a pasar por la vida como simples mortales, pero hay una serie de personas que han creado una influencia clara en nuestra sociedad para que esté como esté, ¿no? Entonces, por eso es importante recuperar este legado, porque soy de la opinión que si alguien hace algo bien y llega a grandes resultados, imítalo, cópialo. Y esos son los modelos que debemos de copiar, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues antes preguntábamos, ¿no? ¿Cuándo va a llegar todo esto? Necesitamos un cambio de conciencia de la sociedad, esto se tiene que dar sin duda, pero por goteo, cada vez vamos entendiendo que hay otra ciencia, hay otra biología, hay otra física, hay otra geología, hay otra psicología, hay otra psiquiatría, hay otra pedagogía, hay otra, y todas coinciden en este horizonte postmaterialista que yo he tratado de explicar varias veces, ¿no? Claro, quizás va calando poco a poco, ¿no? Sí. ¿Tú en algún momento has estado ahí en el mundo materialista? O, bueno, por lo que has contado, parece que desde la adolescencia ya apuntabas maneras y estabas más hacia el misterio, pero cuando estuviste en la universidad, los compañeros y el ambiente, ¿te llevó en algún momento hacia el dogma? ¿Tuviste ahí algún affair con el dogma? Sí, no, a ver, pues bueno, pues yo siempre digo que entro a la universidad justo cuando Internet todavía no estaba calando. Ya. Entonces, claro, yo me acordé de toda mi vida que una vez entró el profesor de termodinámica, que se llama David Joe, y me dije, hoy ha venido otro de estos chalados que dice que puede hacer un motor de agua, ¿no? Ah. Entonces, claro, toda la clase se rió y yo dije, a lo mejor es verdad, ¿sabes? Yo siempre tenía esa mosca ahí, pero sí que llegó un momento en el cual dije, bueno, pues no sé, yo el Big Bang me lo tragué. Claro. Ahora veo que es un desatino completo, es una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero en su momento dije, pues el Big Bang, claro, sí, se creó, pues... Claro, después te desprogramas, ¿no? Cuando empiezas a ver, bueno, quién está detrás, Lemaitre, quién era, jesuita, tal, y entonces empiezas a ver que todo eso fue un relato que se construyó de la misma manera que se construyó lo de la sopa de murciélago. Se construye. Ya. Son relatos que se construyen a partir de think tanks, a partir de laboratorios de pensamiento que crean lo de la sopa de murciélago, ya me entiendes, ¿no? Claro, sí, Lo mismo fue el Big Bang. Y lo mismo fue un relato que se construye que una vez tú vas a las pruebas reales del corrimiento al rojo, de la expansión del universo a partir del mapa de la radiación cósmica de fondo y todo eso, te das cuenta de que te han contado una trola y una milonga impresionante. O sea, han construido un relato. ¿Con qué objetivo? Bueno, ahí ya nos pondríamos más profundos y más filosóficos, ¿no? Bueno, pongámonos. ¿Con qué objetivo? Bueno, es seguir con el relato de la visión de que somos una partícula perdida en el universo. De que aquí no hay ni un orden ni una... Mira, esto explotó, se dieron las condiciones que se dieron y la vida apareció. Azar, claro. Es la dictadura del azar. La dictadura del azar, que es una dictadura completamente autodestructiva. Yo lo he dicho muchas veces, el gran problema del materialismo es que es una filosofía autodestructiva. Porque autodestruye el alma, autodestruye el ser, autodestruye todo lo que ha dignificado al ser humano hasta ahora, ha venido de lo intangible. Claro. Si tú niegas lo intangible,
si tú reduces todo a la materia, todo a una serie de reacciones por azar que se dan y mira, nosotros somos un planeta perdido, hay un orden dentro. El universo eléctrico, por ejemplo, es una teoría que te explica que hay un orden dentro de todo. Entonces las galaxias no son lo que te han contado, las estrellas tampoco son exactamente como nos las han contado, no sabemos a qué distancia están las galaxias ni las estrellas, porque el corrimiento al rojo no nos está indicando lo que los cosmólogos nos explican, pero en su momento me lo creí, porque es un relato que está tan bien hilvanado. Y luego también hay otro momento importante en mi vida, que es cuando me leo el libro El gen egoísta de Richard Dawkins, Ajá. que es un libro publicado en el año 1977, que es un libro que es el cúmulo del cúmulo del neodarwinismo. O sea, es una teoría que es completamente, ya no es que se esté equivocada, es que está escrita por un enfermo mental que coge el darwinismo y lo lleva a un extremo tan grande donde te justifica que los genes entre ellos a lo largo de la historia han ido compitiendo para llegar a construir la mejor versión del humano. Es una cosa completamente esquizofrénica. Es una cosa completamente esquizofrénica. Es rizar, ¿no? El rizo, ¿no? Sí, del determinismo genético. Ajá. Es decir, todo están los genes determinan y los genes encuentran que tienen que competir entre ellos para llegar a formar algo que llamamos diferentes especies, y de ahí aparecen las especies por competencia en ese. Es una cosa completamente delirante, una cosa de la cual ya no es que no haya ninguna evidencia de eso, sino que es la propia de un enfermo mental, de una persona que la naturaleza no la ha visto en su vida, ¿no? Richard Dawkins es un hombre que nace en Kenia, de una familia de terratenientes ingleses. Ajá. Y es alguien que yo, ya te digo, leerse mi libro se me iba haciendo un nudo en el estómago y dijo, madre mía, si el universo, si la vida es esto, yo me suicido. Me suicido porque digo, ¿qué gracia tiene un mundo dibujado? Sí, afortunadamente todo lo que se explica en ese libro es mentira. Pero es que el gen egoísta, este libro de Dawkins, luego se enseña en la facultad de Sociología, en la facultad de Economía, en la facultad. ¿Por qué? Porque lo que yo he explicado ya varias veces en varias entrevistas mías, que el darwinismo científico es posterior al darwinismo económico y social. Es decir, el imperio inglés, para justificar su preponderancia y su rol hegemónico en el mundo, construyó un relato que era eugenista y supremacista, claro, económicamente hablando. Y eso lo escribió un grupo de pensadores que es Thomas Malthus, Herbert Spencer, los padres del materialismo económico. Como era tan bestia lo que decían, se sacaron de la manga a Darwin. Y vistieron de ciencia un discurso eugenista y supremacista, que es el discurso materialista. Qué bien hecho está, ¿eh? Claro, de ahí nace Nature, nace Science, que es pagado por la misma fundación, las mismas fundaciones que estaban detrás de esto, y del X Club. Entonces todo eso se lleva a un extremo hasta que llegan los años 70-80, donde después después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen una serie de pensadores que reinterpretan el darwinismo en el neodarwinismo para partir de la base de que, y cuando ya aparece el ADN y el gen, de que todo está determinado por los genes. Ya tienes lo que necesitabas, el elemento que tú necesitabas, ahí hay una molécula en la cual está codificado todo, y de los errores y de la competencia en cómo se ha ido codificando esa información, ha aparecido todo como Deus ex machina. Yeah. Entonces, claro, los materialistas encontraron en la genética la forma de justificarlo esto. Y, por ejemplo, matemáticamente lo justificaron a través de una cosa completamente absurda que se llama la genética de poblaciones, que es el equilibrio de Harvey-Weinberg, que es un modelo matemático que es completamente absurdo y completamente simplista, con el cual pretenden describir las colonias de lobos, de peces en el mundo, ¿no? Es una cosa completamente absurda, ¿no? O sea, la deriva materialista que la ciencia ha tenido en estos últimos años en el campo de la biología, en el campo de la astrofísica, es absolutamente delirante. Ha acabado construyendo un relato de lo que es la vida, de lo que es el universo, de lo que es todo, que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, ahora mismo tenemos un relato que va un poquito más allá del materialismo, que va hacia el materialismo al transhumanismo, con Harari.
Sí. ¿Cómo ves esto? Tiene un tocho así, más luego otro y otro nuevo, ¿no? Creo que lleva 3 ya. 3 tomos, Sí. no sé cuántos lleva. A ver, de Harari no sé mucho porque Mm, realmente se me hace un nudo en el estómago cada vez que escucho a algún compañero hablar de él, ¿no? ya, Pero claro, la frase que él dice es todo esto de la trascendencia, it's over. Claro, es el último asesinato del ser humano. Pero ¿qué pasa? Que creo que una cosa es el escenario en el cual Dawkins escribe en el año 77 El gen egoísta. sí, Es un escenario. Este escenario de hoy en día, estas ideas creo que no van a triunfar. O sea, yo creo que ha habido un cambio de conciencia que la gente huele que ¿tú detrás de... crees? Sí, a ver, yo es que soy más optimista. Esta, Yo creo que la gente, los discursos de Schwab, los discursos de la Úrsula esta, sí, y ya no cualan tanto como, no calan tanto como antes. Se está derrumbando toda la mierda woke. Pero pues que es absurdo lo que dicen, ¿no? sí, Entonces, creo que el discurso de Harari ahora no se está viendo lo inmensamente perverso que es, pero en poco tiempo sí se verá. ya, Yo soy más optimista porque, ya te digo, yo creo que el escenario en el cual se construyó el materialismo científico en los años 70, 80, sobre todo, no es el mismo de ahora. Oye, ahora hay un punto de desafección. O sea, ahora hay una parte de la sociedad que ya no se cree según qué sí, cosas así como así. Antes no. Antes lo olías, lo sospechabas, pero yo creo que el discurso de Harari, hay mucha gente que intuye que eso es algo muy perverso. ya. No Bueno, sé. esperemos, ¿no? Hay alguien también que está muy de moda, del que has hablado, porque va a ser tema de uno de tus libros, que es Tesla, ¿no? Sí. Ahora se habla mucho de Tesla en ciertos ámbitos. ¿Cuál es la realidad de Tesla? ¿Realmente existe esa energía libre, todo lo que se dice, o hay un mito alrededor de Tesla y es uno más? Yo todo lo que voy a decir en el libro que espero un día publicar sobre Tesla Sí, está basado en sus patentes y sí, en los pocos escritos que nos dejó. vale. La realidad de Tesla es que él en 1892 se da cuenta de que a alto voltaje y alta frecuencia, la bobina de Tesla que él había diseñado, que llegaba hasta los 500.000 voltios, tiene efectos fisiológicos Ajá, beneficiosos. ¿Vale? Entonces, en el año 1892, él va a París, va a Londres, va a París, hace varias conferencias, y en París conoce a Jacques Arsène d'Arsonval, que fue el padre de la electroterapia moderna, que es utilizar alto voltaje, alta frecuencia, con efectos fisiológicos sí, para tratar, bueno, no voy a hablar más porque sí, vale. esto sabemos dónde va a ir, ¿no? Entonces, Tesla se desentendió de esos descubrimientos, porque él veía que a alto voltaje, alta frecuencia había nuestros efectos fisiológicos y traspasó esa parte de información a D'Arsonval. Siguió con esa investigación y se dio cuenta de que cuando utilizaba bobinas y transformadores planos, la propagación de la energía es 1 a 1 sin pérdida. Y esa propagación de energía se producía por el suelo. Ajá, La famosa torre Van der Klayf tenía una toma de tierra de más de 100 metros y transmitía la información por el suelo. Y en una de las patentes de Tesla, Tesla especifica que esas radiaciones rebotan con la Tierra a una frecuencia de 11 hercios. Por lo tanto, supuestamente descubre que la velocidad de transmisión de esas ondas que él había descubierto de alto voltaje y alta frecuencia a través del suelo, que se llaman ondas longitudinales, ondas escalares, son superiores a la velocidad de la luz. Entonces él lo que descubre es un sistema súper eficiente de transmisión de energía. Pero luego no nos llega a explicar cómo ese sistema 1 a 1 se puede acoplar a la vibración de la Tierra y hacer la famosa energía libre. Eso ah, Tesla en sus patentes lo dice, pero no lo explica. Y hay una patente
del 23 de abril de 1905, que se llama Apparatus for the Reception of Radiant Energy, porque él llama esta energía que se transmite uno a uno como energía radiante. Es una patente muy mistérica, muy misteriosa, porque te dice, puedes recibir esta energía del sol, puedes recibir esta energía está en el ambiente, está ahí. Y si me acoplo a la frecuencia de la Tierra, puedo excitar el dipolo de la Tierra y entonces a través del suelo recibir esa energía y transmitirla infinitamente. Entonces, la famosa energía libre de Tesla está dicha en sus patentes, pero no está explicada cómo. Está explicado el sistema de transmisión uno a uno, Sí. pero no está explicado el sistema por el cual ese uno a uno se acopla con la Tierra y extrae de la Tierra cantidades infinitas de energía. Pero escrito por Tesla está, Sí. él te lo dice, en la Tierra hay cantidades ingentes, la Tierra es un gran reservorio de energía radiante y solo hace falta acoplarse esa energía radiante para poder recibir esa energía. Y en 1919 Tesla Tesla recibe una demanda de la RCA, la Radio Corporation of America, Sí. porque le reclaman el descubrimiento por parte de la RCA de Marconi de la radio. Ah, ¿Vale? Y entonces Tesla se presenta al juicio y dice que él no le ha robado la radio. La radio que están utilizando ellos es la radio electromagnética que tiene pérdidas, pero que él había descubierto la manera de transmitir información a través de la Tierra ya. y que por lo tanto no le han robado su descubrimiento, porque el descubrimiento de enviar la radio a través de receptores y Sí. emisores y repetidores, en su caso decía, no, yo transmito información uno a uno sin pérdida a través de la Tierra. Energía e información. Eso es lo que hizo con la Torre Van der Klieve. Pero esos documentos no están. No llegó a explicar cómo podía excitar la Tierra y... Pero una pregunta. ¿No lo llegó a explicar o lo llegó a explicar y esos documentos están, están, yo qué sé, bajo otras llaves, No lo sé. están desaparecidos? Porque hay también una historia tipo Rights con Tesla, Sí. ¿no? Sí, pero a ver, mi opinión personal, Sí. a ver, yo tengo fotos de Tesla ¿Sí? en la embajada de Croacia, siendo recibido por el embajador de Croacia, muy bien vestido. En el Hotel New Yorker vivía muy bien. Sí. Yo no puedo afirmar que Tesla, de lo que yo he leído, de todos los documentos Sí. que yo he leído, no puedo afirmar que Tesla fue un hombre que se dio cuenta de que él había descubierto algo para lo cual el mundo no estaba preparado. Eso evidentemente lo vio. Pero no sé si fue un hombre que hasta el último momento quiso ayudar a la humanidad. Hay Ya. una cosa como muy ambigua con Tesla. Vale. No hay, o sea, no tenemos esa información porque, sea por lo que sea, se la han quedado los que se la han quedado y no sabemos si... Ya. sí. Y a ver, la réplica de la transmisión uno a uno de información a través del suelo ya se ha hecho. Los rusos la han hecho, la han demostrado, la demostró una universidad y tuvo que ser el ministro de Energía de Rusia que dijera que vale, sí, se había transmitido energía uno a uno desde 25 kilómetros, pero que ese sistema no era eficiente. Ya. Y que originalmente el sistema de transmisión uno a uno de energía de Tesla se había desestimado porque no era eficiente y era más eficiente el cable de cobre, lo cual es una mentira de perogrullo. ¿Vale? No es verdad. Un sistema que no tiene cables es mucho más eficiente y mucho menos costoso. Allí también hubo la cosa de que JP Morgan tenía no solamente el tema del petróleo con Rockefeller, sino que también tenía el monopolio del cobre. Claro. Qué entramado, ¿no? Es que es un de entramado piezas. muy complejo. Y Claro. mira, yo sé que esto que estoy diciendo ahora, habrá gente en los vídeos que dirá, no, esto no es verdad, porque yo he leído, porque no sé qué. Ya. Bueno, yo lo que yo he leído es Claro. que yo creo que hubo un momento en el cual él pues dijo, bueno, pues me retiro, porque es que no hay patentes de Tesla desde 1915 hasta 1943. Tesla, por ejemplo, patenta un coche Pierce Arrow al cual no le pone motor, le pone una bobina.
de dónde recibía esa energía, ¿no? Ya. ¿Me explico? Sí, sí. No te dice cómo. O si te lo dice, se No lo perdió. tienes, claro. Claro, entonces, no sé, es un personaje que queda ahí como, bueno, Sí. ¿A ti nunca te ha dado por el lado de investigar? sí, ¿Sí? sí, sí. Porque me contaste en alguna entrevista que tenías una cámara de orgón en casa, Sí. ¿no? ¿Cómo? Nos- Cuéntanos tu faceta. Sí, hace 12 años construimos una cámara de orgón con un, Sí. con un equipo, con un grupo de amigos. Después esa cámara la he prestado a personas para que encontraran los efectos del acumulador. Y en el acumulador de orgón se ve rápidamente cuando llega verano, por ejemplo, llega sol y era Sí. una cantidad de orgón importante. Si tú colocas dentro unos germinados, dentro de un acumulador de orgón y dentro de una caja oscura, pero que no tenga acumulación de orgón, pues vas a ver que en este acumulador crece más. Ajá. Luego también he medido cambios del pH y la alcalinidad en agua colocada dentro de un acumulador de orgón. El agua es más dulce, hay cambios físicos en el acumulador. Y bueno, sí, he investigado cosas que algunas me las guardo para mí. Ah, Y, sí. y sí, sí, sí. ¿Estás investigando ahora algo? Sí, sí, ¿Sí? siempre, Ah, vale, no sabía. siempre hay cosas ahí que hacer. Pero sí, sí, Ya, sí, ya, sí. ya. No nos puedes contar nada, ¿no? ¿En qué campos investigas? ¿Cuáles son Bueno, tus campos de interés ¿cuánto ahora? rato llevamos? Además del agua, bueno, poquito, no. O sea, Otro algo día. así. Otro día, ¿no? Otro día. Otro día profundizamos en eso. Otro día. Que también algo misterioso sobre ti, que te gusta por un lado la ciencia, el misterio, cómo se une y cómo se unía en la antigüedad, y tú lo rescatas así como iba, ¿no? El paquete, sin disgregar, pero también has sido actor, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, me vino de... Yo cuando terminé la universidad, y en la universidad también me aburría bastante, tenía bastante vacío interno, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues me apunté en una compañía de teatro. De esa compañía de teatro me dijeron, hostia, ¿por qué no te apuntas a una agencia? Vale, pues me apunto, me empecé a hacer publicidad. Sí. De publicidad me empezó a llamar de alguna serie, de alguna película y sí, hace 15 años que ya lo dejé, pero sí, salí en más de una serie haciendo algún personaje pequeño y tal, porque siempre he tenido un físico muy particular y bueno, pues... Y el teatro siempre fue una pasión para mí. Y, bueno, me apasiona, la literatura en general también me apasiona, leer los grandes clásicos. Tuve una época de leer muchos libros clásicos de todo. Me leí hasta el Ulises de James Joyce. Sí. O sea, Que es imposible que es casi imposible. de leer. Sí. Tuve esa época que, bueno, pues sí, me gustó. Incluso estuve viviendo una época aquí en Madrid y, bueno, lo pasé bien, pero no era mi mundo, ¿no? Mi mundo es este. ¿Cuál es tu mundo ahora? Mi mundo es el que estoy ahora. Yo, cuando más pasa la vida, más encuentro que estoy en resonancia con las personas que están conmigo, que piensan como yo. Y para mí, cualquier día que pasa es acercarme más a quien soy yo. O sea, yo de adolescente estaba muy perdido en la vida, me sentía muy solo, pero conforme pasan los años me siento cada vez no sé, más en coherencia. O sea, la gente que conozco está más en coherencia conmigo. La vida que tengo es la que siempre había soñado en el fondo. Yo siempre había soñado vivir en el campo, con ovejas, con gallinas, lo había soñado toda mi vida, ahora lo tengo. Estoy en Madrid, pero ya con unas ganas de llegar a mi casa y poder estar en ese entorno bucólico, rural. Claro. A mí me gusta eso. Me gusta la soledad, me gusta... Y no, para mí cada día que pasa me acerco más a conocer gente que están en mi sintonía. En mi sintonía. Quizá porque ahora ya estoy en el ciclo yendo para el ciclo de Saturno. Estoy en el del septenio de los 49 a los 56, donde ya estás llegando a la plenitud, ¿no? de tu vida, ¿no? Entonces yo me siento que cada día que pasa me acerco más a la plenitud de mi vida. Claro. Bueno, eso es, y por la ley de resonancia, ¿no? Precisamente, Sí. es por la que
nos vamos encontrando con gente Exacto. que está en nuestro nivel de Sí, vibración. porque a raíz de conocerte a ti, pues he conocido a otra gente y somos como familia cósmica, ¿no? O sea, nos sentimos que desde el otro lado se nos entiende, ¿no? Y podemos estar más de acuerdo en algunas cosas y menos en otras, pero somos familia, ¿no? Claro. Y bueno, pues ya te digo que yo para mí cada día que pasa es un día que me acerco más a quien verdaderamente soy. Qué maravilla. ¿Tú crees en el libre albedrío? Yo creo que estamos en Kali Yuga, en edad oscura, y en la edad oscura el libre albedrío está reducido al mínimo. Yo creo que cuando se viene en un mundo tan sumamente denso y complejo como es este, las almas tienen poco que elegir. Tienen poco que elegir porque hay mucho dharma, mucha obligación, porque todo lo que haces es muy sistémico. Cuando tú haces algo, eres más un mecanismo de Dios al servicio de, bueno, no de Dios, al servicio de una conciencia, ¿no? Y como todo ahora mismo está muy interrelacionado, yo creo que el libre albedrío, el puro libre albedrío está en el otro mundo, en el otro plano. En el plano donde estamos todos unidos en amor incondicional, ahí sí que podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero en un mundo tan denso como este, donde hay tanto sufrimiento y donde hay tanta división y donde hay tanta dualidad y tanta gente peleando por si yo lo veo blanco y lo veo negro y tú lo veo gris y esto, yo creo que el libre albedrío se reduce a la mínima expresión. Ya. Y que hay mucho dharma y mucha obligación y mucho pacto cuando se viene aquí. Sí, Y cuando más denso es el mundo, más pacto hay. Claro. Estamos en un momento de densidad a tope, ¿no? Una ultimísima pregunta que te quiero hacer. El amor incondicional, ¿crees que existe en este plano? ¿Que es posible realmente? Creo que en este plano venimos a tratar de experimentarlo y verlo. Y por supuesto que existe, pero alcanzarlo aquí es complicado. Claro. Porque vivir sin rencor es muy complicado. Yo siento que las personas, conforme avanzamos en la vida, debemos de limpiar el corazón del rencor. Claro. Pero si consiguiéramos limpiar todo nuestro corazón de rencor, nos iluminaríamos. No tendría sentido que estuviéramos aquí. Porque el amor incondicional es algo que podemos vislumbrar que existe en otro plano, pero está en otro plano, en este no. En este estamos aquí para experimentar la dualidad. Pues en eso estamos, digamos. Y muchísimas gracias, Artur, por venir ahí y te he pillado en un trocito de viaje. Trocito de paso por Madrid. Un paso así relámpago y hemos conseguido grabar el podcast. Ha sido un honor y muchísimas gracias por todo, por compartir todo lo que compartes y por la amistad también. Todo. Así que nada, nos vemos. Gracias a todos. Gracias.